Buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida nuevamente a una enseñanza más con respecto a las Escrituras. Y, y en esta ocasión traigo un texto que se encuentra en el libro de Mateo, en donde parece ser que en el inicio del libro de Mateo, Mateo hace una referencia a la genealogía, algo que para nosotros muchas veces cuando leemos los evangelios tiende a ser como aburrido tal vez, o puede ser que nos dé hasta pereza leer esos primeros capítulos, ese primer capítulo del libro de Mateo. Pero más allá de eso, ese texto no está ahí solo por estar. Algo más, algo más interesante está detrás del texto cuando lo analizamos a fondo. Y se trata de la genealogía de Jesucristo. Y quiero que vayamos al libro de Mateo en el capítulo 1 y quiero que leamos desde el versículo 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, Manases engendró a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. En el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel y Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akim, Akim engendró a Eliú, Eliú engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David a la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Mateo 1, 1 al 17. Si leemos en algunas Biblias de estudio, tal vez, o en algunos libros aparte de la Biblia, que sean libros o comentarios, si leemos una introducción al libro de Mateo, uno de los principales propósitos de Mateo en su evangelio y el propósito principal de los capítulos 1 y 2 es establecer el derecho de Jesús a la realeza de Israel. Para cualquier observador sincero y sin duda para los judíos que conocían y creían sus propias escrituras, estos dos capítulos reivindican la afirmación de Jesús delante de Pilato. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Juan 18:37. De acuerdo con ese propósito de revelar que Jesús es el Cristo, Mesías y el rey de los judíos, Mateo empieza su evangelio mostrando que sus descendientes de la línea real de Israel, demostrando que Jesús es descendiente de la línea real de Israel para que él deba ser anunciado y proclamado rey, es necesario que haya prueba de que viene de la familia real reconocida. La línea real del Mesías comenzó con David. Dios prometió a través del profeta Natán que sería a través de los
descendientes de David, que traería al gran rey y en última instancia reinaría sobre Israel y establecería su reino eterno. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Tal promesa no se cumplió en Salomón, el hijo de David, que lo sucedió, ni a ningún otro rey que gobernó en Israel o Judá, y el pueblo esperaba que naciera otro de la línea de David a fin de que se cumpliera la profecía. En la época en que Jesús nació, los judíos estaban anticipando la llegada del monarca prometido y la gloria restaurada del reino. No obstante, la preocupación de los judíos por los antecedentes genealógicos existía antes de que viniera un rey. Después de entrar a Canaán bajo el mandato de Josué y de conquistar la región que Dios les había prometido, la tierra fue cuidadosamente y exactamente repartida en territorios a cada tribu, excepto a la tribu sacerdotal de Leví, a la cual se les asignaron ciudades especiales a fin de saber dónde vivir. Cada familia israelita debía determinar con precisión la tribu a la que pertenecía. Véase, por ejemplo, Números 26 y 34 y 35. Y con el fin de calificar para la función sacerdotal, un levita debía mostrarse ser descendiente de Leví. Esdras nos dice que después del regreso del exilio de Babilonia, a ciertos hijos de los sacerdotes no se les permitió servir en el sacerdocio porque su registro de genealogía no fue hallado. Esdras 2, 61 y 62. La transferencia de propiedades también requería conocimiento correcto del árbol familiar. Véase, por ejemplo, a Ruth 3 y 4. Incluso bajo el dominio romano, el censo de los judíos en Palestina se basó en tribus, como puede verse por el hecho de que a José y María se les exigió registrarse en Belén, por cuanto José era de la casa y familia de David. Lucas 2, 4. Por el historiador judío Flavio Josefo, sabemos que en tiempos del Nuevo Testamento muchas familias judías mantenían archivos ancestrales detallados y de gran valor. Antes de su conversión, el apóstol Pablo le preocupaba su linaje de la tribu de Benjamín, Romanos 1, 1, 2 Corintios 11, 22, Filipenses 3, 5. La identificación tribal y la línea de descendencia era de suma importancia para los judíos. Es a la vez interesante y significativo que desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, no existían genealogías que puedan rastrear la ascendencia de cualquier judío vivo hoy en día. El significado principal de esa realidad es que es imposible establecer el linaje hasta David en los judíos que aún esperaban el Mesías. Jesucristo es el último demandante verificable al trono de David y por lo tanto a la descendencia mesiánica. La genealogía de Mateo presenta una línea descendente desde Abraham hasta a través de David y de José hasta Jesús llamado el Cristo. La genealogía de Lucas presenta una línea ascendente empezando desde Jesús y remontándose a través de David, Abraham e incluso hasta Adán, hijo de Dios. Lucas 3, 23 al 38. Al parecer el registro de Lucas se sigue desde el lado de María, en el que es probable que el Elí de Lucas 3:23 sea el suegro, al que a menudo se refería como un padre de José y por tanto el padre natural de María. La intención de Mateo es validar la afirmación real de Jesús, mostrando su descendencia legal de David a través de José,
quien fue el padre legal, aunque no natural del Señor. La intención de Lucas es rastrear la verdadera ascendencia de la sangre real de Jesús a través de su madre y por tanto establecer su linaje racial desde David. Mateo sigue la línea real a través de David y Salomón, el hijo de David y sucesor al trono. Lucas sigue la línea real a través de Natán, otro hijo de David. Por tanto, Jesús fue descendiente de sangre de David a través de María y descendiente legal de David a través de José. Genealógicamente, Jesús estaba perfectamente calificado para ocupar el trono de David. Es indispensable tener en cuenta que en su nacimiento original Jesús no solo fue divinamente concebido, sino que a través de ese milagro fue protegido de la descalificación real debido a que José era descendiente de Jeconías. A causa de la maldad de ese rey, Dios había declarado que Jeconías, también llamado Joaquín o Jeconías, a pesar de que pertenecía a la línea de David, ninguno de sus descendientes lograría sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Jeremías 22:30. Esa maldición habría impedido el derecho de Jesús a la realeza si hubiera sido el hijo natural de José, quien estaba en la línea de Jeconías. El origen legal de Jesús por parte de David, el cual siempre se seguía a través del Padre, llegó a José por medio de Jeconías, pero su ascendencia de sangre y su derecho humano de reinar llegaron por medio de María, quien no estaba en el linaje de Jeconías. Por tanto, la maldición sobre la descendencia de Jeconías fue eludida mientras seguía manteniendo el privilegio real. Libro de la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Libro también puede referirse a un registro o un relato, como ocurre en este caso. Mateo ofrece un breve registro de la genealogía. Génesis, principio u origen de Jesucristo. Jesús es el equivalente griego de Yeshua o Josué, que significa Jehová, Yahvé, salve, salva. Este fue el nombre que el ángel le dijo a José que le pusiera al hijo que habría sido milagrosamente concebido en su prometida María. Porque aquel que pronto nacería iría de veras a salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Cristo, en castellano Mesías, que significa el ungido. Los profetas sacerdotales y reyes de Israel lo fueron y Jesús fue ungido igual que todos ellos. Él fue el ungido, el Mesías, a quien los judíos habían esperado por mucho tiempo que viniera como su gran libertador y monarca. Sin embargo, debido a su incredulidad y falta de comprensión de las Escrituras, muchos judíos se negaron a reconocer a Jesús como el Cristo, el Mesías. Algunos lo rechazaron porque conocían a sus padres. Cuando Jesús regresó a su pueblo natal de Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Mateo 13:54 al 56. En otra ocasión, algunos más en Jerusalén dijeron de Jesús: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabe de dónde sea. Juan 7:26 y 27. Poco después, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían:
verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Aún otros mejor instruidos en las escrituras, pero ignorantes del linaje y el lugar del nacimiento de Jesús, manifestaron, ¿no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? La genealogía establece el linaje real del Mesías. La intención de Mateo no es hacer que el lector divague en un estudio de cada persona mencionada, sino mostrar que todos ellos señalan hacia la realeza de Cristo, hacia el Rey compasivo. Aún así, de la genealogía de Mateo nos enteramos de algo más que del linaje de Jesús, pues vemos también los hermosos reflejos de la gracia de Dios. Jesús fue enviado por un Dios de compasión para ser un rey de misericordia. No sería un rey de la ley y que se impone por la fuerza, sino un rey de gracia. Sus credenciales reales testifican de la gracia real, y las personas que eligió como sus antepasados muestran la maravilla de esa gracia y ofrecen esperanza a todos los pecadores. La gracia de este rey y del Dios que lo envió puede verse en la genealogía en 4 lugares y maneras, y examinaremos en un orden lógico en vez de cronológico. En primero, la gracia de Dios se ve en la elección de una mujer, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 1:16. Dios mostró su gracia a María al elegirla para que fuera la madre de Jesús, aunque descendía de la línea real de David. María era una joven desconocida y común. Al contrario de las afirmaciones de su propia concepción inmaculada, de que fue concebida de manera milagrosa en el vientre de su propia madre, María fue tan pecadora como todos los seres que alguna vez han nacido, como tú y como yo. Es probable que moral y espiritualmente ella fuera mejor que la mayoría de personas de su época, pero no fue inmaculada. María era muy devota y fiel al Señor, como lo demostró su respuesta humilde y sumisa al anuncio del ángel, Lucas 1:38. María necesitaba un Salvador, como ella misma reconoció en el inicio mismo de su cántico de alabanza llamado el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Lucas 1:46 al 48. Los conceptos de que María es corredentora y comediadora con Cristo no son bíblicos y nunca fueron parte de la doctrina de la iglesia primitiva. Tales ideas herejes llegaron a la iglesia varios siglos después. A la verdad acogida a mitos paganos que se originaron en las regiones babilónicas. Nimrod, nieto de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, fundó las grandes ciudades de Babel, Babilonia, Erech, Akkad, Calne y Nínive. Génesis 10 y 11. Fue en Babel que comenzó el primer sistema organizado de idolatría, con la torre construida ahí. La esposa de Nimrod, Semiramis, se convirtió en la primera gran sacerdotisa de la idolatría, y Babilonia llegó a ser la fuente de todos los sistemas diabólicos de religión en los últimos tiempos. La gran ramera tendrá escrito en su frente: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Cuando Babilonia fue destruida, el sumo sacerdote pagano de esa época huyó a Pérgamo. Podemos comparar, por ejemplo, Apocalipsis 2:13.
donde está el trono de Satanás, y después a Roma en el siglo IV de nuestra era, parte del paganismo politeísta de Roma se había abierto paso dentro de la iglesia. Fue a partir de esa fuente que se originaron las ideas de la Cuaresma, de la Inmaculada Concepción de María y de la Reina del Cielo. Según leyendas paganas, Semiramis fue milagrosamente concebida por un rayo de sol, y su hijo Tammuz murió y resucitó de los muertos después de 40 días de ayuno por parte de su madre. Las mismas leyendas básicas se hallaron en regiones equivalentes a lo largo del mundo antiguo. Semiramis llegó a ser conocida indistintivamente como Astarte, Isis, Afrodita, Venus e Istar. Tamis fue conocida como Baal, Osiris, Eros y Cupido. El sistema pagano había infectado a Israel siglos antes de la venida de Cristo. Fue a Istar, la reina del cielo, a la que se volvieron los malvados rebeldes exiliados israelitas en Egipto. Jeremías 44, 17 al 19. Mientras se hallaban exiliados en Babilonia con sus compatriotas judíos, Ezequiel tuvo una visión de parte del Señor acerca de las abominaciones que algunos israelitas estaban cometiendo incluso en el templo de Jerusalén, prácticas que incluían estar endechando a Tamis. Ezequiel 8, 13 y 14. Aquí vemos algunos de los orígenes del culto a la madre y el hijo, que llevaron a la veneración a María. La Biblia no dice nada acerca de la gracia de María, excepto que la recibió del Señor. Ella fue la receptora, no la dispensadora de la gracia. La traducción literal de muy favorecida, Lucas 1:28, es ser investida con gracia. Al igual que todo el resto de la humanidad caída, María necesitaba la gracia y la salvación de Dios. Por eso es que su espíritu se regocijó en Dios, su Salvador. Lucas 1:47. María recibió una medida especial de la gracia del Señor a ser elegida como la madre de Jesús. Sin embargo, ella nunca fue suplidora de la gracia. La gracia de Dios eligió a una mujer pecadora para que tuviera el privilegio inigualable de dar a luz al Mesías. 2. La gracia de Dios se ve en los descendientes de dos hombres. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. 1:1. Tanto David como Abraham fueron pecadores, pero la gracia de Dios resaltaron ser antepasados por la gracia de Dios resaltaron ser antepasados del Mesías, el Cristo. David pecó gravemente al cometer adulterio con Betsabé y después agravó su pecado haciendo que asesinaran a Urías, el esposo de ella, a fin de poder casarse con la mujer. Como guerrero, David había matado a muchísimos hombres y por esa razón no se le permitió construir el templo. Primera de Crónicas 22:8. David fue un ejemplo clásico de un mal padre que falló en disciplinar a sus hijos, uno de los cuales, Absalón, trató incluso de usurpar el trono de su propio padre por medio de una rebelión armada. Abraham, aunque un hombre de gran fe, mintió 2 veces acerca de su esposa Sara por temor de perder la vida, y por falta de confianza en Dios le dijo a 2 reyes paganos distintos que ella era su hermana. Génesis 12, 11 al 19 y 21 al 18. Al hacer eso, Abraham avergonzó a Sara, a sí mismo y al Dios en quien él creía y a quien lo afirmaba servir.
Sin embargo, Dios hizo de Abraham el padre del pueblo escogido, Israel, del que surgiría el Mesías, e hizo a David padre de la línea real de la que descendería el Mesías. Jesús era hijo de David por descendencia real e hijo de Abraham por descendencia racial. La gracia de Dios también se extendió a los descendientes intermediados de estos dos hombres. Isaac fue hijo de la promesa y un prototipo de Salvador expiatorio, quien se ofreció voluntariamente a Dios. Génesis 22, 1 al 13. Dios proveyó el nombre del hijo de Isaac, Jacob, llamado después Israel, al pueblo escogido. Los hijos de Jacob, Judá y sus hermanos, se convirtieron en jefes de las tribus de Israel. Todos estos hombres fueron pecadores y en ocasiones débiles e infieles, pero Dios les fue constantemente fiel y su gracia estuvo siempre con ellos e incluso en momentos de reprensión y disciplina. Salomón, hijo y sucesor al trono de David, fue pacífico y sabio, pero también insensato en muchas formas. Sembró semillas de corrupción familiar y espiritual al casarse con centenares de esposas, la mayoría de naciones paganas de todo el mundo. De entonces, esas mujeres alejaron del Señor el corazón de Salomón y los corazones de muchos otros israelitas. Primera de Reyes 11, 1 al 8. La unidad de Israel se desquebrajó y pronto se dividió el reino, pero la línea real se mantuvo intacta y la promesa que Dios le hiciera a David se cumplió finalmente. La gracia de Dios prevaleció. El examen cuidadoso de los descendientes de Abraham y de David nos muestra individuos que a menudo se caracterizaban por la infidelidad, inmoralidad, idolatría y apostasía, pero el trato de Dios con ellos siempre se caracterizó por la gracia. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, fue enviado para triunfar sobre los fracasos de estos dos hombres y de todos sus descendientes y para lograr lo que ellos nunca pudieron haber logrado. El Rey de la Gracia vino a través de la línea de dos hombres pecadores. 3. La gracia de Dios se ve en la historia de 3 eras, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 1, 7. Pero el resumen de Mateo en la genealogía, vemos la gracia de Dios en acción en 3 periodos o eras de la historia de Israel. El primer periodo desde Abraham hasta David fue de los patriarcas y de Moisés, Josué y los jueces. Fue un periodo de alejamiento, de esclavitud en una tierra extranjera, de liberación, de entrega del pacto y de la ley y de conquista y victoria. El segundo periodo desde David hasta la deportación de Babilonia fue el de la monarquía, en que tras insistir en tener reyes humanos como todas las demás naciones a su alrededor, Israel descubrió que esos reyes a menudo los alejaron de Dios y lo metieron en problemas en lugar de llevarlos a la paz y a la prosperidad del Señor. Eso fue un periodo casi interrumpido de decadencia, desgeneración, apostasía y tragedia. Hubo derrotas, hubo conquistas, exilio y la destrucción de Jerusalén y su templo. Solamente en David, Josafat, Ezequías y Josías vemos bastante evidencia de devoción al Señor. El tercer periodo desde la deportación a Babilonia hasta Cristo fue un cautiverio, exilio, frustración y estancamiento. La mayoría
de hombres que Mateo menciona en este periodo, de Salatiel a Jacob, el padre de José, son desconocidos para nosotros, a no ser por esta lista. Se trata de un periodo en gran medida rodeado de maldad y en su mayor parte caracterizado por poca notoriedad. Fue la era de las tinieblas en Israel. No obstante, la gracia de Dios estuvo en acción a favor de su pueblo a lo largo de estos 3 periodos. La genealogía nacional de Jesús es de una mezcla de gloria y sentimiento, de heroísmo y desgracia, de notoriedad y olvido. Israel se levanta, cae, se estanca y finalmente rechaza y crucifica al Mesías que Dios le envió al pueblo. Pero Dios, en su gracia infinita, aún así envió a su Mesías a través de Israel. Cuarto, la gracia de Dios se ve en la inclusión de 4 marginadas sociales. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salomón. Salomón engendró a Rahab. Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. La genealogía de Mateo también nos muestra la obra de la gracia de Dios al elegir a 4 mujeres que fueron consideradas marginadas, las únicas enumeradas hasta la mención de María, a través de las cuales el Mesías y el gran rey iba a descender. Estas mujeres son ejemplos excepcionales de la gracia de Dios y por eso se incluyen en la genealogía, que aparte de ella solo participan hombres. La primera marginada fue Tamar, la nuera cananea de Judá. Dios le había quitado la vida al esposo de esta mujer, y al hermano mayor, Onán. Debido a la maldad de estos, Judá prometió entonces a la joven viuda sin hijos que el tercer hijo de él, llamado Sela, al crecer debía convertirse en el esposo de Tamar y criar hijos en el nombre del hermano muerto. Después que Judá incumpliera la promesa, la nuera se disfrazó de prostituta y con engaños lo llevó a tener relaciones sexuales con ella. De esa unión ilícita nacieron 2 hijos, podríamos decir gemelos, Fares y Zara. La sórdida historia se encuentra en Génesis 38. Según indica la genealogía, Tamar y Fares se unieron a Judá en la línea mesiánica a pesar de la prostitución y el incesto. La gracia de Dios descendió sobre estas 3 personas que no la merecían e incluyó a una desesperada y engañosa ramera gentil. La segunda marginada también fue mujer gentil. También era culpable de prostitución, pero a diferencia de Tamar, esta mujer la usaba como profesión. Rahab, una habitante de Jericó, protegió a 2 hombres israelitas que Josué envió a espiar la ciudad. Esta mujer mintió a los mensajeros del rey de Jericó a fin de salvar a los espías, pero debido a que ella temió al Señor y a su acto de bondad para con el pueblo israelita, Dios protegió su vida y las vidas de sus familiares cuando Jericó fue sitiada y destruida. Josué 2:1 al 21 y 6:22 al 25. La gracia de Dios no solamente libró la vida de Rahab, sino que la colocó en la línea mesiánica como esposa de Salmón y madre del piadoso Boz, quien fue el bisabuelo de David. Ruth, la esposa de Boz, fue la tercera marginada, al igual que Tamar y Rahab.
Ruth era gentil después de la muerte de su primer esposo, un israelita que fue a vivir ella fue a vivir con su suegra Noemí. Ruth era una mujer piadosa, amorosa y sensible que había aceptado a Jehová como su propio Dios. El pueblo de Ruth, los paganos moabitas, fueron el producto de las relaciones incestuosas de Lot con sus dos hijas solteras. A fin de preservar la línea familiar debido a aquellas que no tenían esposo o hermanos, cada una de las hijas logró emborrachar a su padre, quien sin saberlo tuvo relaciones sexuales con las jóvenes. El hijo producido por la unión de Lot con su hija mayor fue Moab, padre de un pueblo que se convirtió en uno de los enemigos más implacables de Israel. Malón, el israelita que se casó con Ruth, hizo esto en violar a la ley mosaica. Deuteronomio 7:3, Esdras 9:2, Nehemías 13:23 y muchos escritores judíos afirman que las muertes tempranas tanto de Malón como de su hermano Kelión fueron juicios divinos por su desobediencia. A pesar de que Ruth era moabita y había sido pagana sin derecho a casarse con un israelita, la gracia de Dios no solo implantó a esta mujer en la familia de Israel, sino que más adelante, a través de Booz, la introdujo en la línea real. Ella se convirtió en la abuela de David, el rey de Israel. La cuarta marginada fue Betsabé, a quien no se identifica por nombre en la genealogía, sino que se la menciona simplemente como la esposa de David y como la mujer de Urías. Según se mencionó antes, David cometió adulterio con Betsabé, hizo enviar al esposo de ella al frente de la batalla con el fin de que lo mataran y luego tomó a la mujer como su propia esposa. El hijo que resultó del adulterio murió en su infancia, pero el siguiente hijo nacido de ellos fue Salomón. Segunda de Samuel 11, 1 al 27. Sucesor al trono de David y continuador de la línea mesiánica. Por la gracia de Dios, Betsabé se convirtió en esposa de David, en madre de Salomón y antepasada del Mesías. La genealogía de Jesucristo es infinitamente más que una lista de nombres antiguos. Es incluso más que una lista de antepasados humanos de Jesús. Se trata de un hermoso testimonio de la gracia de Dios y del ministerio de su Hijo Jesucristo, el amigo de pecadores, quien no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:13. Si Jesucristo en su misericordia llamó a pecadores por gracia para que fueran sus antepasados, debería sorprendernos que Él nos llame por medio de la gracia a ser sus descendientes. El Rey presentado aquí es realmente el Rey de gracia. Y con esto quiero despedirme una vez más, dándole las gracias y espero vernos en una próxima y que Dios los bendiga.